Y bueno, pues ya para tener esta segunda como parte del programa, del primer programa, vamos a hablar un poquito sobre esto, ¿no? Sobre la identidad gay, pero ya igual en un contexto un poquito más amplio, un poquito más, pues revisando, ¿no? Como un poco de dónde viene esa palabra y todo. Eh, Tenemos, bueno, lo primero, pues que decíamos, ¿no? La diferencia entre un gay y un homosexual, pues el homosexual es el que tiene relaciones con gente con personas de su mismo género. Y lo gay, en toda esta cuestión como de que veníamos hablando, ¿no? De las palabras, del slang, de los grupos a donde nos metemos, de los antros, todo eso nos da a entender o nos dice que más bien lo gay es como ese estilo como ese estilo de vida. Y en ese sentido, igual aquí me voy a meter como en un tema así muy, pues que a lo mejor no gusta mucho, pero lo que algunos dicen y lo que podemos sacar es que lo gay, nosotros como, o la gente que es gay, sí se hace gay, ¿no? O sea, la orientación sexual, pues esa no la eliges, ¿no? Esa desde niño. Pero toda esa cuestión cultural, toda esa cuestión de identificación, sí lo vas haciendo a lo largo de tu vida y sí te vas metiendo. Y hay mucha gente que es homosexual que no se identifica como gay, o sea, la que no le gusta el ambiente, no le gustan las palabras, no le gusta ir a los antros, no le gusta el modo de vida gay, y no es gay, ¿no? Pero sigue siendo homosexual, o sea, eso sí no se cambia, la orientación sexual no se cambia. Pero esa cuestión de ese proceso como de ser lo gay sí es un proceso que nosotros como que hacemos, y se ha hecho, sobre todo esto de lo gay, se hace pues más en la sociedad como occidental, ¿no? En la que vivimos. Eh, Estoy leyendo. Esto viene, por ejemplo, igual ya hablando a lo mejor un poco de historia, todos sabemos, o bueno, igual en Grecia, en Roma, en la Grecia clásica y en la Roma clásica, pues sí las relaciones homosexuales eran muy aceptadas, ¿no? O sea, había, bueno, tenía que ser un mayor con un menor, ¿no? Y en hombres, las mujeres, el lesbianismo no era como para nada aceptado, ¿no? Igual, por ejemplo, en Egipto, pues se sabe que había como una idea de la sexualidad muy abierta, o sea, no se sabe mucho en cuestión de lo gay o de lo homosexual, pero en sexualidad en términos generales era muy abierta la sociedad egipcia, los egipcios antiguos, los modernos no tanto, pero los egipcios antiguos sí. Eh, y toda esta cuestión como de homofobia y todo, como mencionaban hace rato, pues se viene a partir de las religiones estas monoteístas, ¿no? Del judaísmo, del cristianismo, del islam, sobre todo del cristianismo en la Europa occidental, cuando pues se da toda esta cuestión de es que eres un sodomita, ¿no? Que era como decían los sodomitas, los que se acuestan entre ellos, ¿no? Los que, ¿cómo dicen? Que se acuestan con hombre como si fueran mujer, una cosa así. Y obviamente entra toda esta cuestión pecaminosa y toda esta cuestión así. Frente a toda esta cuestión pecaminosa y frente a toda esta represión y todo lo que hay, es que precisamente ya en el siglo XX, o sea, durante todo este tiempo siguió habiendo homosexuales, ¿eh? O sea, no es que porque te dijeran que eras sodomita y te quemaran en la hoguera cambiara tu orientación sexual, o sea, no, seguía siendo gay y seguía siendo lesbiana y seguía siendo trans. O sea, todo, y seguía habiendo gente que lo era, y hay datos históricos incluso de personas de la realeza que pues les gustaba andar con todo, ¿no? Pero no había, o sea, frente a todo este contexto de represión y de todo, no había evidentemente ningún movimiento ni ninguna identificación. Eso viene ya en el siglo XX. Y viene en el siglo XX a partir de los movimientos, pues, de lo que nosotros sabemos, ¿no? De los movimientos del Stonewall y de los movimientos de todo lo que de todo lo que se da, por ejemplo, en ciudades como San Francisco, en donde se da todo esta como revolución de la sexualidad, y es donde la gente homosexual y la gente, bueno, las lesbianas, los trans, no nada más es, bueno, yo soy homosexual y yo me asumo o yo existo, ¿no? Sino que se da todo este movimiento de yo me asumo como parte de la identidad, me reconozco, me siento orgulloso de haber como sobrevivido a todo esto, y aparte de todo exijo ciertos derechos. Y exijo respeto, y exijo que no
considere un enfermo, o que no se me considere un pecador, o que no se me considere cualquier cosa, ¿no? Esa exigencia y esa cuestión es lo que empieza a hacer y a identificar todo lo que es lo gay. Es decir, esta cuestión como de identidad y de cultura gay se da en esta sociedad occidental, ¿no? Por eso, por ejemplo, no podemos hablar de lo gay o de la cultura gay a lo mejor en Grecia o en Roma, ¿no? O sea, porque ellos sí tenían sí había homosexualidad y sí se daban entre ellos y sí todo, pero no había esta represión, y al no haber esta represión por parte de la sociedad, pues no había ninguna necesidad de reivindicación. Igual, por ejemplo, en sociedades actualmente, no en países como en muchos países de África o en otros países con un sistema pues casi teocrático fuertísimo, hay una represión tan grande que no es posible como hacer esos movimientos, y por eso no vemos esos movimientos tan grandes. Eso no significa que no hay homosexuales, o sea, sí hay homosexuales, pero no está esta identidad gay. Igual en muchas sociedades, por ejemplo, como lo gay surge en Occidente, en los 60s, los 70s, toda esta cultura y todas esas manifestaciones de lo gay y todo lo que se da, surge en Occidente. Muchos países de Oriente, que es un poco, por ejemplo, como la primera canción que veíamos del Chivo Expiatorio, muchos países de Oriente dicen, no es que lo gay es de Occidente, ¿no? Porque en Occidente es donde se dio el movimiento, en Occidente es donde se dan las marchas, en Occidente es donde se da esa reivindicación. Entonces muchos países de Oriente lo que dicen es, no, es que eso es occidental, ¿no? Y entonces es como de esa homofobia que tienen, la justifican con decir, es que eso es de Occidente, ¿no? O sea, eso es como la decadencia de los occidentales, ¿no? Y eso es que quieren imponer la cultura occidental a nosotros. Es, por ejemplo, mucho de lo que he escuchado en el caso de Rusia, que los rusos dicen, no, es que nos quieren imponer como valores occidentales que no son rusos, ¿no? Porque se identifica mucho lo gay se identifica lo gay con Occidente, porque lo gay sale en Occidente y es como toda esta toda esta cuestión de los antros, toda la parafernalia, toda la música, o sea, cuánta de la música que escuchamos en los antros gay no viene de Europa o de Estados Unidos, o sea, básicamente toda. Entonces, toda se da como esta identificación, y eso es lo que usan como pretexto para decir, es que son cuestiones de Occidente, ¿no? Pero en realidad no es que sean cuestiones de Occidente, es que en Occidente se da la lucha hacia la identificación porque, bueno, aquí se dio por cuestiones históricas, pero ahora sí que la homosexualidad como tal, la atracción hacia gente del mismo sexo, eso se da en Oriente, se da en el norte, se da en el sur, se da en África, se da en Rusia, se da en Japón, se da en China, se da en México, se da en todos lados, ¿no? La forma en la que te identificas como grupo cultural, eso sí es lo que va cambiando. Y de hecho, por ejemplo, lo gay pues también yo creo que es diferente aquí en México que en Estados Unidos, por ejemplo, o en Europa, ¿no? Tenemos aquí diferentes códigos, diferentes formas de que es, por ejemplo, lo que nos mencionaba Atinux, ¿no? Que se iba a las fiestas de circuit, y en las fiestas de circuit tampoco se sentía totalmente identificado. Pues no necesita, o sea, no es obligatorio sentirte identificado, porque eso es una cuestión más cultural y más de identidad. Pero el hecho de que tú no te sientas identificado con eso no significa que dejes de ser gay, o que te dejen de atraer los hombres, o que dejes de querer pelear por tus derechos, porque también esa es otra, ¿no? Puedes pelear por tus derechos y exigir cosas y tener una relación o gustarte de una persona sin necesidad también de adoptar estas cuestiones culturales, que es, por ejemplo, lo que muchos también han intentado hacer en países de Oriente o en países de África, que es como de, no, o sea, nosotros no queremos ser occidentales, lo que queremos es nada más que nos respeten, ¿eh? Y eso no tiene nada que ver con las cuestiones culturales que damos aquí. Vamos, bueno, ya nada más para finalizar, pues leer un poco los comentarios que nos han puesto aquí. Dice, por ejemplo, en relación a lo que hablamos antes, dice Atinux, lo peor es esa basura de yo no tengo nada contra los gays, tengo amigos jotitos y son súper buena onda, ¿no? Que eso también es otra, ¿no? De la gente homófoba, que es como
como de, ay, gracias por aceptarme, o sea, casi casi como si estuviéramos buscando su reconocimiento, ¿no? Como de, ay, tengo amigos jotitos y son súper buena onda, ¿no? O sea, uno ya no sabe si es un halago o un insulto, ¿no? O por ejemplo, dice Ángel, es una comparación. Una comparación es cuando te dicen puto y te volteas y les dices que no eres puto sino gay. Los putos se venden, yo lo hago por amor al arte. Esa es muy buena, esa también la he aplicado yo algunas veces. Por ejemplo, dice igual Ángel Héctor, seamos sinceros, el término metrosexual se acuñó para diferenciar a los hetero de los gays, ya que el estilo de vida era muy por el estilo de ambas culturas. Por ejemplo, ¿no? O sea, esa cuestión de el metrosexual es como ese vato que se arregla mucho, que le gusta mucho como su apariencia, se perfuma, se maquilla, que va en contra de esta idea de el hombre es, como decían, feo, fuerte y que eran 3F, ¿no? Que decían feo, fuerte y no sé qué otra cosa. Pero era como esta idea, ¿no? De que el hombre tiene que ser un cavernícola asqueroso, sudado y feo, y así era como lo varonil. Entonces esta gente va en contra de eso y es como de, no, pues yo me quiero ver bien, me quiero vestir, y algunos hasta se pasan, ¿no? Y se depilan y se operan y se hacen todo. Pero como evidentemente eso se identificaba mucho con lo gay, entonces, pues no, ellos no son gays, entonces metrosexual. O sea, es como seguir adoptando una identidad heterosexual, pero a lo mejor no tradicional, ¿no? O sea, es una cuestión nueva, pero que siga siendo heterosexual, que es diferente a lo gay, y que también hay muchos gays que ni se arreglan, ni se bañan, bueno, sí se bañan, pero no se arreglan, ni les interesa la moda, ni les interesan los peinadazos, ni los perfumes, ni nada de eso, pero de todas maneras son gays. O sea, aquí es como también esa diferencia, ¿no? Y dice, por ejemplo, Atinoc Salvador Novo narra en su libro Las Locas, el sexo y los burdeles, que entre los aztecas ya había castigos para los mayates, ¿no? Es feo, fuerte y formal, dice Ángel Héctor. Feo, fuerte y formal, sí, cierto, esa era como la lógica. Y de lo que dice Tinox, pues sí, igual hay como mucho, por ejemplo, en el caso de los aztecas había como de las culturas precolombinas, algunas, se tiene la noción de que eran como que muy represivas, ¿no? Hacia lo gay, y que eso para los mayates era así como de, no, pues te castigo, y que eran castigos también muy fuertes, ¿no? Y eso pues obviamente sigue en México con la colonia, y sigue hasta pues casi, o sea, de todo el México independiente, y es hasta también los 70s, 80s que en México se empieza como a liberar esa cosa, ¿no? Pero por ejemplo en México nosotros aquí usamos ese término del mayate como para a lo mejor designar a alguien que es gay, pero que es como un poco como ese chacalón, ¿no? O sea, ese varonil, o por lo menos así, o sea, que no es afeminado, que no es, a veces hasta que es closetero, ¿no? Y da como cierto atractivo, pero de todas maneras todos sabemos que le gustan los hombres, y entra dentro de esta parte de la cultura gay en México, que por ejemplo un concepto como lo es un mayate o un chacal en Estados Unidos, pues no creo que lo tengan, ¿no? O en Alemania no creo que lo tengan, o en Inglaterra no creo que lo tengan. Es decir, volvemos a lo mismo, son cuestiones culturales que aunque sean dentro del mismo ámbito gay, pues también la cultura en la que estás inserto, el país en el que estás inserto, la historia que tienes, por ejemplo en este caso que viene desde la época precolombina, desde los aztecas, y los aztecas que son los más recientes, pero podemos hablar de los mayas, de los olmecas, de los zapotecas, que tienen todavía miles de años atrás. Y todo ese contexto es lo que también da en México esa forma de socializar de lo gay, y esos como esos gustos, ¿no? Ese gusto por el mayate, ese gusto por el chacal, ese gusto por que en otros países no está tanto y sigue siendo parte como del ámbito gay, ¿no? Y bueno, pues ahora sí creo que ya se pasó el tiempo. Nada más para pues despedirnos de este primer programa, porque creo que ya se nos está pasando un poco el tiempo. Pues primero agradecer a toda la gente que se conectó, a toda la gente, bueno, a la gente que está en el chat, sobre todo a Tinux y a Ángel Héctor, que con los que estamos platicando aquí, a toda la gente que nos está escuchando también agradecerles. Muchas gracias por estar en este primer programa, y bueno, esperemos que haya muchos, y también agradecer a toda la gente que está escuchando a través del podcast, en algún momento que está escuchando en el podcast. Y vamos a acabar, tenía pensado, bueno, abordar un poquito sobre la historia de lo gay en Estados Unidos y en
pues en Nueva York y San Francisco y toda esta cuestión, por asuntos de tiempo ya no da. Pero bueno, hablando un poquito de este tema, nada más como